Hola a todos, espero que se encuentren súper bien porque hoy les traigo 6 historias paranormales que los harán cuestionarse 2 veces si existe lo paranormal. Les recomiendo usar audífonos y mantener las luces apagadas. Quédense hasta el final si es que pueden. Sin más que agregar, comenzamos. El susurro en la pared. Me llamo Javier. Tenía 12 años cuando ocurrió, y aunque han pasado 2 décadas, todavía me cuesta dormir sin la luz encendida. Mis padres habían comprado una casa vieja en las afueras del pueblo. Estaba en mal estado, pero a mi padre le encantaba remodelar. Desde la primera noche, supe que algo andaba mal. La casa crujía más de lo normal, y a veces juraba que alguien respiraba junto a mí mientras dormía. Todo cambió la noche en que escuché el primer susurro. Estaba acostado, tapado hasta la cabeza, cuando una voz apenas audible vino de la pared junto a mi cama. Javi. Mi cuerpo se congeló. Creí haberlo imaginado, pero entonces se repitió, más claro. Javi, despierta, ven conmigo. Grité. Mis padres entraron corriendo y encendieron la luz. Les conté lo que escuché, pero mi papá se rió, diciendo que era el viento colándose en la casa vieja. Al día siguiente, inspeccionó la pared. Al golpearla, sonó hueca. Así que la abrió. Detrás del yeso y los tablones, había un hueco. Y dentro del hueco, un esqueleto. El cráneo tenía la mandíbula desencajada, como si hubiera muerto gritando. A su lado, había una nota escrita en una hoja amarillenta. Él me atrapó. Ahora viene por ti. Mi padre se puso pálido. La policía vino y confirmó lo que ya sabíamos, alguien había sido emparedado vivo ahí dentro. Esa noche, la voz volvió. Pero ya no era un susurro. Era un grito de agonía. La devoción de los muertos. Soy Samuel, y fui sacerdote hasta que vi algo que me hizo perder la fe. En una parroquia de un pueblo remoto, una mujer llamada Carmen venía cada domingo con su hijo pequeño, Tomás. Siempre se sentaban en la última banca, en silencio. No hablaban con nadie, y Tomás nunca apartaba la mirada del altar. Un día, Carmen me pidió que fuera a su casa a bendecirla. Decía que algo estaba en su hogar. Acepté sin dudar. Su casa era vieja, de paredes húmedas y techos bajos. Cuando entré, un olor putrefacto me golpeó. Pero lo peor fue cuando vi a Tomás. Estaba sentado en el suelo, rodeado de velas. Sus ojos eran completamente negros. Padre, me ve, susurró, con una voz que no era la suya. Mi instinto fue rociarlo con agua bendita. En cuanto lo hice, la casa entera se sacudió. La madre gritó, y el niño comenzó a reír con una voz gutural, inhumana. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad, escuché cientos de voces murmurando en un idioma que no reconocía. Cuando encendí mi linterna, vi que las paredes estaban cubiertas de nombres escritos en sangre. Todos los nombres eran de personas que habían muerto en el pueblo, incluyendo el mío. Salí corriendo. Al día siguiente, la casa se incendió sin razón aparente. Nunca encontraron los cuerpos de Carmen ni de Tomás. Pero en las cenizas encontraron un crucifijo y mi Biblia. No volví a usarla. La sombra en la cuna. Mi esposa y yo estábamos emocionados por el nacimiento de nuestro hijo. Su habitación estaba lista, con juguetes, una cuna nueva y un móvil de estrellas que giraba suavemente con la brisa. La primera noche que durmió en su cuna, la cámara del monitor captó algo extraño. Había una sombra junto a él. Al principio pensé que era un fallo de la cámara. Pero la sombra se movió. Apagué y encendí la cámara varias veces, pero cada vez que lo hacía, la sombra estaba más cerca de la cuna. A las 3:17 de la mañana, mi esposa y yo escuchamos el llanto de nuestro bebé. Corrimos a su habitación y lo encontramos temblando. En la pared, sobre la cuna, había marcas de manos alargadas y negras, como si algo hubiera estado trepando por ahí. Desde esa noche, cada vez que intentábamos que durmiera en su habitación, lloraba como si viera algo horrible. Una madrugada, a las 3:17 de la mañana, mi esposa se despertó gritando: «Alguien está en la habitación del bebé». Corrí con un bate en la mano y abrí la puerta de golpe. Lo vi.
Una figura alta, delgada, sin rostro, con dedos larguísimos, estaba inclinada sobre la cuna, como si quisiera tocar a nuestro hijo. Grité, y la cosa se desvaneció en el aire. Nos mudamos al día siguiente. Pero a veces, aún escucho el móvil girando en la noche. No me enterré solo. Soy Samuel. Cavo tumbas. Es un trabajo solitario, pero alguien tiene que hacerlo. Una noche, estaba terminando de enterrar a un hombre sin familia. Nadie fue a su funeral. Estaba echando la última pala de tierra cuando escuché un sonido. Golpes. Viniendo desde adentro del ataúd. Traté de ignorarlo, pero se hicieron más fuertes. Déjenme salir. Salté hacia atrás. Mi respiración se aceleró. El problema era que el ataúd ya tenía más de 1 metro de tierra encima. Era imposible. Pero los golpes continuaron. Saqué mi pala y comencé a desenterrar. Mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente abrí el ataúd, estaba vacío. Solo había un espejo. En el reflejo, vi a un hombre pálido, con los ojos abiertos de par en par. Era yo. Mi piel se heló. Me alejé y miré alrededor. El cementerio estaba en completo silencio. Cuando volví a ver el ataúd, el espejo había desaparecido. Pero en la tierra suelta, había marcas de manos. Marcas que parecían salir desde abajo. Nunca terminé de llenar esa tumba. Renuncié al día siguiente. Y hasta hoy, cada vez que paso cerca de un cementerio, siento que algo me está mirando. Desde abajo. No apagues la luz. Me llamo Luis, y si estás leyendo esto, te advierto, no apagues la luz. Todo comenzó hace 2 años, cuando me mudé a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era un lugar viejo, con tuberías oxidadas y paredes que parecían absorber los sonidos. Me dijeron que el inquilino anterior desapareció sin dejar rastro, pero en ese momento no le di importancia. La primera noche, algo me despertó. Un sonido. Era un susurro. No entendía qué decía, pero venía del rincón más oscuro de la habitación. Encendí la lámpara y el sonido desapareció. Pensé que era mi imaginación, hasta que volvió la noche siguiente. El susurro se hizo más fuerte. Ahora podía escuchar claramente las palabras. Apaga la luz, quiero verte. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, revisé cada rincón del departamento. Nada. No había señales de ratas, tuberías rotas ni nada que pudiera hacer esos sonidos. La tercera noche, decidí desafiarlo. Apagué la luz y me quedé acostado en la oscuridad. Los susurros se convirtieron en una respiración pesada, como si alguien estuviera justo al lado de mi cama. Entonces, lo sentí. Un aliento helado en mi oído. Salté de la cama y encendí todas las luces. Mi corazón latía con fuerza. Pero lo peor fue cuando miré hacia la esquina de la habitación. Por un segundo, justo antes de que la luz iluminara completamente el lugar, vi algo. O mejor dicho, vi a alguien. Una figura alta, delgada, con ojos completamente negros, que me sonreía con una boca demasiado grande para un rostro humano. No dormí en esa habitación nunca más. Me mudé semanas después. Pero el problema es que, cada noche, cuando intento dormir, todavía escucho el susurro. Y cada vez que apago la luz, siento que alguien me está mirando. El último pasajero. Soy conductor de autobús nocturno. Durante años, he transportado a cientos de pasajeros a sus hogares. Pero hay una ruta en particular que nunca olvidaré. Eran las 2:47 de la mañana y me tocaba el último recorrido. El autobús estaba vacío cuando pasé por una parada en medio de la nada. Ahí, de pie bajo la tenue luz del poste, había una mujer. No sé por qué, pero algo en ella me inquietó. No se movía. No parpadeaba. Solo miraba fijamente hacia el autobús. Cuando abrí las puertas, subió sin decir una palabra y se sentó en la parte trasera. El aire dentro del autobús se volvió más frío de inmediato. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí, pero algo estaba mal. Su rostro era borroso.
como si estuviera fuera de foco. Intenté no prestarle atención y seguí conduciendo. Pero unos minutos después, escuché un sonido. Un susurro. No venía de la radio. No venía de afuera. Venía de adentro. Ya casi llegamos, dijo la voz de la mujer. No la había escuchado moverse, pero ahora estaba sentada unas filas más adelante. Pisé el acelerador. Quería terminar la ruta lo antes posible. El problema es que la última parada estaba en un cementerio. Cuando llegué, frené de golpe y abrí las puertas. Pero la mujer ya no estaba. No había escuchado sus pasos. No la había visto bajar. Volteé hacia el asiento donde la había visto por última vez. Y ahí, en el cuero viejo del asiento, había una marca de quemadura en forma de una mano. Renuncié esa misma noche. Pero a veces, cuando conduzco de noche en mi auto, reviso el retrovisor. Y juro que veo a alguien sentado en el asiento trasero.